Bienvenidos a El Artista Típico. Iniciamos el nuevo año conociendo a los artistas de la música típica panameña. En esta ocasión me acompaña el amigo Oliver Calzadilla. Bienvenido a El Artista Típico y feliz año. Igualmente, Querubé, muchas gracias. Primero, antes que todo, quiero darle las gracias a Radio Veragua por hacerme la cordial invitación a su segmento El Artista Típico. Como ya lo dijiste, mi nombre es Oliver Calzadilla Rodríguez, soy oriundo de las Huacas de Cañazas. Bien, entonces desde las Huacas de Cañazas en Veraguas nos acompaña Oliver Calzadilla Rodríguez aquí en El Artista Típico. Oliver, cuéntame cómo nace en ti el interés por aprender a ejecutar el acordeón, o siempre fue el acordeón, o quizás antes estabas en conjunto folclórico, bailabas, qué sé yo. ¿Cómo nace esta parte del folclore en ti? Bueno, mi abuelo, por parte de mi papá, llamado Víctor Calzadilla, él digamos que fue como el que me incentivó a ejecutar el acordeón. Pero para ser sincero, nunca me llamó la atención desde niño. O sea, él cuando en sus tiempos, cuando tocaba el acordeón, él formó un pequeño conjunto, que si el timbal, la tumba, algo chico. Y también mi papá era integrante de esa agrupación, era timbalero. Entonces yo nací en ese ambiente. Entonces yo veía tocando, ejecutando el acordeón a mi abuelo. También veía cuando mi papá se iba para los bailes por la tarde, se despedía de nosotros. Entonces, como te dije, nací en ese ambiente. O sea, yo nací con el acordeón teniéndolo en casa de mi abuelo, pero nunca me llamó la atención. Incluso mi papá consiguió un acordeón de esos más chicos que eran de 2 hileras para incentivarme también, y nada, nunca me llamó la atención. Entonces, recuerdo que para mi graduación de 6º año, yo decidí, le comenté a mi papá que quería hacer como una fiestecita, pues. Y así invitar a mi abuelo a que recordara aquellos tiempos, porque mi abuelo, digamos, yo tenía como 5 años, ya él había dejado eso. Entonces yo nunca lo había visto a ellos tocando ni nada de eso. Entonces yo los quería ver, a mi papá, a mi abuelo, cómo era. Entonces se llegó el día, invité a mi abuelo y empezaron a tocar. Para aquellos tiempos que mi papá me consiguió el acordeón, yo más o menos que me aprendí la rumba de una canción, que era el tema de Victorio Vergara, Reina de mi alma. Entonces al ver a mi abuelo y a mi papá tocar, eso me emocionó mucho. Y ya cuando se estaba terminando, me entusiasmé a tocar aunque sea la rumba. Y de ahí empezó todo. Desde ahí empezó a gustarme el acordeón, me empezó a entusiasmar, a conocer, a aprenderme canciones. Desde allí, desde mi fiesta de graduación. ¿Y fue tu maestro entonces tu abuelo? Fue más bien como el inspirador. Porque, como te dije, ya yo inicié a ejecutar el acordeón ya, digamos, a los 19 años. O sea, ya... que dice uno que es como más complicado aprender, claro, a diferencia de cuando uno es niño. Exacto, o sea, adquirir las habilidades es un poco costoso, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, porque yo era un joven que yo la discoteca no me gustaba. El típico como que lo escuchaba, pero era algo normal. Era como que no salía mucho de casa. Eras un joven de casa, pues. Digamos así. Entonces, sí, como no me llamaba la atención, obviamente no me iba a gustar mucho el típico. Entonces, y es raro porque por mi familia, ¿no? Y yo que veía es un poco confuso. Pero cuando yo empecé a escuchar típico, me gustó mucho el estilo de Ulpiano Vergara, también el de Alfredo Escudero, pero había como un obstáculo, ¿cómo me aprendo esas canciones?
porque mi abuelo se sabía algunas canciones, pero eran canciones viejas, entonces como que yo no me llamaba la atención. Y yo quería como aprender tal canciones que me gustaban y era muy difícil. Entonces digo, ¿ahora qué hago? Entonces, o sea, empecé a escucharla. Mi abuelo solo conservaba un acordeón. Entonces era un acordeón de tonalidad transportada, un do fa si, y entonces era muy difícil. O sea, para mí que yo estaba empezando solito, era muy difícil aprenderme una canción porque yo le pedía ayuda a mi abuelo, pero él no se sabía esas canciones porque, o sea, ellos aprendieron en ese tiempo. Empírico. Ajá. Entonces, y también había un obstáculo de que como uno iniciaba y empezó a iniciar en ese sentido, en mi comunidad no había quienes como es esto sabían de eso. Entonces hasta que me di cuenta que en la comunidad de Palo Verde, porque yo soy por parte de mi mamá, soy paloverdeño, me di cuenta de que un señor tenía un acordeón. O sea, pasé por ahí y me di cuenta que tenía un acordeón. Oh, después que yo me di cuenta de eso, yo no salía de la casa de él. Siempre iba a la casa, se llama el señor Mauricio Mendoza. Él tenía un acordeón. Entonces fui identificando qué canciones salían en ese acordeón y se resultaba un poquito más fácil. Porque ya el acordeón de mi abuelo estaba un poquito viejo, se le salía el aire y era un poco más complicado. Pero digamos también Mauricio Mendoza fue uno de los que me dio los primeros consejos. También descubrí que en mi comunidad había un señor que tocaba la guitarra, entonces se llama Javier Beroy. Entonces también él, cuando se dio cuenta que yo empecé a tocar, iba a mi casa, yo lo invitaba y practicábamos allí. También hubo otro señor que se dio cuenta, porque lo que pasa es que mi papá en ese entonces administraba un jardín y ese era el lugar, digamos, donde yo practicaba. Y obviamente como llegaba mucha gente allí, la gente me veía. Y entonces la gente empezó a comentar, mira, el joven este está empezando el acordeón. Y entonces sí, venían, como le dije, el señor Marcial Chayo, que sabe ejecutar el acordeón. Venía pues a aconsejarme, a que yo me aprendiera algunas canciones. Y fui así más o menos como yo empecé a aprenderme mis primeras canciones, viéndolos a ellos y ellos también dándome esas enseñanzas, lo cual estoy muy agradecido con todos esos señores que mencioné, porque de verdad fueron las primeras personas que me dieron esos primeros consejos, esas primeras piezas, o sea, tuvieron esa dedicación, esa paciencia conmigo. ¿Y cuál fue esa primera pieza que te aprendiste así completita, que te gustó, que te salió y dijiste, lo logré? Bueno, como te mencioné, me supe la rumba de Reina de mi alma. Eso era lo único que me sabía. Entonces, después de mi fiesta de graduación, tuve que aprendérmela completa. Entonces, esa fue la primera canción que me aprendí, Reina de mi alma, de Victorio Vergara. ¿Te gustaba la canción, así que lograste aprender completita a ejecutarla? En la actualidad, ¿cómo te ves, cómo te sientes ya al ejecutar el acordeón? Bueno, el acordeón es un instrumento que usted nunca va a terminar de conocer. Siempre usted cada día aprende algo nuevo. Entonces, digamos, yo tengo aproximadamente 5 años de ejecutar el acordeón. Creo que fue en el 2016 cuando me gradué. Desde ahí para acá fue que yo inicié conociendo el acordeón y me siento con respecto al acordeón de que cada día estoy aprendiendo un poquito más. Excelente. ¿Ya más o menos cuántas piezas dominas? ¿Ya animas una noche completa de baile, sí? Bueno, sí, me sé muchos temas, Bueno, tengo que mencionarle también de que cuando yo empecé, me atreví a participar en algunos concursos por ahí,
a ganar esa confianza, porque de verdad era muy difícil pararse en una tarima delante de muchas personas. Entonces eso me ayudó a quitar un poco la pena y todas esas cosas. Entonces cuando yo empecé a ejecutar el acordeón, yo hice mis primeros bailes, pero lo que hacía era que alquilaba los equipos. Entonces hice mis primeros bailes. Entonces cuando yo alquilé ese equipo, el dueño de ese conjunto me vio, pues. Entonces él me hizo la propuesta de que si yo podía tocar en el conjunto de él, porque él tenía canciones propias, también tocaba canciones de otros músicos, y me hizo esa propuesta. Entonces desde ahí empecé a tocar con él. El conjunto se llamaba Los Talentosos de Raulito Alonso. Era un conjunto de las tablas. Entonces fue algo, muy gratificante, porque, yo empezando y ya en una agrupación y tocar en otros lados que no era mi tierra, porque iniciando uno toca en su tierra. Y agradezco también a las personas. Nadie es profeta en su tierra, pero a ti te apoyaron. Sí, demasiado, tengo que agradecer eso. Entonces ya me fui a otros lugares, tocaba bastante para allá, para los lados de las tablas. Pero bueno, desafortunadamente nos pasó un inconveniente, de que una vuelta que ya de regreso de tocar, el dueño del conjunto que manejaba el carro, que era cantante de la agrupación, venía él, yo y la cantante, se durmió conduciendo. El cansancio, sí. Sí, el cansancio, y desafortunadamente estrellamos contra un árbol. Bueno, de allí... Entonces todo se perdió, el equipo, todo... No, veníamos en un carro privado, pues, del conjunto venía en otra parte. Entonces, gracias a Dios, a mí y a la cantante no le pasó nada, pero a él sí estuvo en estado delicado. Entonces quisimos nuevamente volver de nuevo. Esperamos pues como un año para volver de nuevo. Y la primera presentación que fue después de eso, que fue en Chepo, me acuerdo, en Chepo, él cantó toda la noche, pero se sintió mal, como que había dejado secuelas, porque lo tuvieron que operar y hicieron muchas Fue cosas. bastante delicado el accidente, pues. Entonces sí, después de allí él me comentó eso, pues, que estaba indispuesto. Yo seguí como el inicio, alquilándole el equipo. Entonces vino todo lo de esto de la pandemia y se cerraron todos los bailes, no se podían hacer. Y durante ese tiempo conocí a alguien, a una muchacha muy talentosa, veragüense también, se llama Liz Jiménez, hija de Chente Jiménez. Nos conocimos en ese tiempo de pandemia, y entonces ahí empezamos a establecer amistad, nos empezamos a conocer. Ella en ese tiempo estaba participando en un concurso, entonces desde ahí nos empezamos a conocer y empezamos a hacer covers. A ella se le ocurrió la idea de hacer un live. Entonces fue cuando fui a su casa y conocí al maestro Inocente Jiménez. Bueno, desde ahí empecé a conocer un poco más, lo cual yo estoy muy agradecido con el maestro Inocente Jiménez por todas sus enseñanzas, porque igual toca el acordeón, y me ha dado ese empuje, y de verdad estoy muy agradecido con él, también con su señora esposa, la señora Marlene Fría, y su hijo José Manuel. Y de verdad estoy muy agradecido con ellos, porque él ha sido como el maestro. Entonces desde allí, como ya yo había dejado acá el conjunto de acá, nos habíamos separado, pues sí, por eso, entonces empecé con ellos.
fue un cambio totalmente diferente, porque empecé a conocer nuevas canciones que yo nunca había escuchado, nunca. A aprenderte otras canciones. Otras canciones, un estilo diferente, como te dije, a mí me gustaba la música, yo tocaba música de Ulpiano y Alfredo, ese era mi estilo. Entonces, acá vine a conocer temas diferentes, temas que fueron popularizados por la vocalización de Inocente Jiménez, con el conjunto de Chente Jiménez, también con Manuelito Gómez y también con Ofilio Quintero. Entonces ya dominas todas estas otras canciones de veragüense. Pero estoy en un proceso más bien de adaptación, porque obviamente, como te dije, cada día uno aprende algo más, pero gracias a Inocente Jiménez, de verdad, él me ayuda en cualquier cosa que yo no logro, él me dice qué es lo que tengo que hacer, además de otras cosas que son importantes dentro de una agrupación. Es decir, en la actualidad te continúas presentando con Inocente Jiménez. Digamos que sí, soy el acordeonista de su agrupación. La agrupación se llama Liz y Chente Jiménez, los Donantes de Amor. Los Donantes de Amor. Entonces sí, actualmente ando con ellos en eventos bailables. Sí, he conocido demasiado con ellos, muchas experiencias con ellos, gratificantes. Me comentabas que alquilabas equipo y te presentabas pues a eventos que te invitaban. ¿Era un conjunto que buscabas tus propios contactos y los sumabas a tu agrupación? Claro, tengo que mencionar algo muy importante. Cuando yo empecé, como te dije, no sabía quién, o sea... ¿A quién busco? Que me acompañe, sí, que te queden bien. Entonces, yo tengo un hermano que en ese tiempo tenía como 8 años, 8 añitos. Entonces yo lo fui influenciando a eso. Dijo, me vas a tener que ayudar, porque yo con el acordeón, ¿con quién voy a practicar? Entonces él empezó a gustar a tocar la churrusca. Entonces íbamos a los bailes, mi hermanito y yo, a pedir remuda. Y eso era algo sorprendente para la gente, ver a mi hermanito tocando la churrusca, yo con el acordeón. Y bueno, desde ahí ya fue integrante de mi grupo, mi hermanito de 8 años. Después de eso le empezó a gustar los timbales. Ya no era churrusquero, sino timbalero. Entonces con la agrupación esa que te mencioné, que alquilaba, ya mi hermanito era el timbalero de la agrupación. El timbalero oficial. Pero entonces mi mamá, como él estaba chiquitito, no lo quería dejar. Entonces yo le decía a él, yo voy a buscar a otra persona, porque eso es peligroso en los bailes, en las noches, y toda una noche es peligroso. Entonces él no quería ir a tocar. Bueno, después sí, preguntando por allí, fui conociendo muchachos de distintos lugares, porque no de ahí mismo, sino de distintos lugares que me apoyaran en ese sentido. Y fue así pues que busqué de esa manera, pues fui conociendo poco a poco. Excelente, Oliver. Entonces, de verdad, en 5 años creo que has logrado bastante y que Dios primero en un futuro has de lograr mucho más, poniendo en práctica todos los consejos que te han brindado las personas que son conocedoras del arte de ejecutar el acordeón. Ahora bien, ¿qué técnicas a ti te han funcionado para irte soltando en la ejecución del acordeón? Bueno, confianza en sí mismo, porque una cosa es practicar en la casa y otra cosa es presentarse. Los nervios te juegan la vuelta, ¿no? Entonces uno tiene que tener confianza en sí mismo, tiene que practicar bastante, casi todos los días, por lo menos 1 hora o 2 horas, dedicarle tiempo al acordeón, porque el acordeón es un instrumento muy complejo y hay que dedicarle tiempo, hacer ejercicio y principalmente practicar bastante. Empecé a tocar con Inocente Jiménez, con su conjunto, y también adquirí
otras experiencias. Yo nunca había grabado en estudios, así profesionalmente nunca. Eso fue una experiencia de verdad. Agradezco a Inocente Jiménez por eso, por esa experiencia de por lo menos sacar temas propios. Entonces con ellos fue así. Actualmente he grabado 4 canciones de la agrupación, inédita de la agrupación. El primer tema, Si tú me amaras, se llama, composición de Pierre Bosque, de aquí también de Veraguas. Es un tema de amor vocalizado por Liz y Chente Jiménez a dúo. El segundo tema fue Me tocó el amor, inspiración de Javier Pinilla, vocalizado por Liz Jiménez. El tercer tema, Mujer, se llama Mujer. Más bien fue una colaboración entre Henry Ramírez y Junior Muñoz. Trata de un tema de amor también. El cuarto tema, un día de enero, está próximo a salir, se llama Historia de amor, inspiración o composición, mejor dicho, de Eduardo Díaz, de Chorrera, y también está vocalizada por Liz Jiménez. Es lo más reciente que tenemos para este 2023, que ha de estrenarse por parte de el conjunto Los Donantes de Amor de Chente y Liz Jiménez, en el acordeón de Oliver Calzadilla Rodríguez. Bien, entonces Oliver, con Los Donantes del Amor, el primer tema que grabaste, que fue Si tú me amaras, nos has de compartir un poquito para que los amigos aquí en el Artista Típico lo escuchen, y obviamente los invitamos a solicitarlo en la programación de cabina en AM y en FM de Radio Veraguas. Escuchado un poquito de tema Si tú me amaras de Los Donantes del Amor con Chente y Liz Jiménez. En acordeón está en la agrupación ahorita Oliver Calzadilla, y que bueno, de verdad te ha llevado a poder buscar el estilo de un conjunto y no quizás ya la pista de otros que ya tienen, ¿verdad? Sí, claro, un estilo, ¿no? Sí, que eso es más difícil. Es lo más difícil, lo más complicado de todo, que están empezando en esto, buscar su propio estilo. Pero también es de gran ayuda aprenderse canciones de otros músicos, claro, porque allí uno va conociendo, adaptándose a los diferentes estilos, y es allí que uno busca pues qué es lo que las personas les puede agradar, y de verdad es muy difícil, pero se logra. Claro, todo es cuestión de querer, sí, y de sumar experiencias. Sí, ahora bien, Oliver, estás preparándote también en la parte académica, sí, en lo profesional, claro, que estás estudiando
Y claro, es importante, no deja de ser importante los estudios. Sí, sí, es muy importante porque esto es como un hobby. Para mí, yo inicié como un hobby, pero bueno, ya después me fue gustando demasiado y ahorita mismo es como un trabajo. Pero la música actualmente es muy complicada, hay mucha competencia y es por eso que nunca debemos, quienes están iniciando nunca deben dejar sus estudios, siempre tener los estudios por presente, pues. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Tengo que hacer posgrado de mi carrera. Estoy estudiando en la Facultad de Ingeniería Industrial, la especialidad logística y transporte multimodal. Jóvenes que están empezando, al igual que a ti te ha pasado, ¿verdad? De empezar de cero y empezar a conocer, como tú dices, quizás a una edad que uno lo ve como que difícil, ¿no? Difícil, ajá. ¿Qué mensaje le compartes? ¿Qué les dices? ¿Qué les recomiendas a ellos? Si es algo que nos gusta o les gusta, deben atreverse a hacerlo. De verdad que esto es muy bonito porque conocemos muchos lugares que uno jamás pensaba ir. También comparte mucho con otros músicos y la música se hizo para eso, para compartir, ya que a pesar de que cada quien toque la misma música, cada quien tiene su estilo para tocar y es allí donde nosotros aprendemos de ellos también. Entonces yo como consejo que les puedo dar es que lo intenten y lo principal, tener humildad, tratar a los demás músicos con respeto, ser humilde en todo, porque esa es la base. Y practicar todos los días, cuando haya tiempo, 1 hora o 2 horas, hacer muchos ejercicios y uno con el tiempo va adquiriendo esos conocimientos, con la práctica mejor dicho. Ahora bien, ¿cuál fue tu primera presentación con un público? Bueno, creo que fue en mi comunidad, Las Huacas. Creo que fue un mano a mano que hicimos, porque en ese tiempo no tenía los instrumentos y eso. Fue más bien un mano a mano, yo solo llevaba el acordeón. Entonces recuerdo que fue con Los Pimentosos de Víctor Canto. Eso fue un bailazo que hicimos en mi comunidad. De verdad que agradecido con todas las personas en mi comunidad porque ellos fueron los que me apoyaron demasiado. Agradezco que hayas tomado el tiempo dentro de tu apretada agenda, que sé que ahorita con Inocente estás yendo a muchos lugares a presentarte y has decidido tomar ese tiempo para visitarnos en Radio Veraguas y compartir un poquito de ti y de tu experiencia. Bueno, muchas gracias a ti, como dije, y a Radio Veraguas por hacerme esta cordial invitación. Bien, así llegamos entonces al final de esta entrevista para el artista típico en el canal de YouTube de Radio Veraguas. Me acompañó Oliver Calzadilla Rodríguez. Él es el acordeonista ahorita de la agrupación Los Donantes de Amor de Inocente y Liz Jiménez. Y recuerde que para este mes ha de estrenar muy pronto uno de los otros temas que ha tenido la oportunidad de grabar el acordeón el amigo Oliver, y es Historia de Amor. Pendientes entonces a nuestra programación en las frecuencias. Deseo para todos un feliz 2023.